Queridos y queridas, esta noche en Sin Duda #Asesórate, cumplimiento normativo desde diferentes aspectos, desde un aspecto legal corporativo, desde un aspecto laboral y por supuesto desde un aspecto fiscal, donde aquí en Sin Duda #Asesórate. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda #Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y estaremos platicando ustedes y nosotros en esta mesa que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y por toda la República Mexicana a través de las estaciones que retransmiten la señal de Heraldo Radio, así como en todo el mundo y el globo terrestre a través del heraldo.com. Como ustedes bien lo saben, cada martes le doy la bienvenida a mi asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te va? Mi estimado Octavio, muy bien, gracias a Dios, muy contento de esta nueva emisión en Sin Duda #Asesórate. Listos para iniciar. Un saludo a la audiencia que, como siempre, amablemente nos acompaña y que cada vez crece más. Sí, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Siempre es un placer podernos comunicar con ustedes. Ya por ahí nos dieron cifras que estamos creciendo. Ahí vamos, y por supuesto invitarlos a que nos escriban en nuestras redes sociales. Nos encuentran bajo sin duda #Asesórate. Mi querido Salvador. Cumplir es un deber. Es un deber. Pero no solamente es un deber. No se puede posponer. Exactamente, y es una obligación y es algo que debemos de tener permanentemente en el radar. Y para estos efectos nos permitimos invitar a dos expertos en esta materia, y me refiero a la materia legal, mi querido Salvador. Hoy le pusimos a esto normativa legal, el cumplimiento normativo legal que debemos de tener en el foco de nuestras empresas. Y me permites, por favor, voy a empezar por las damas. Quiero comenzar presentándoles, queridos y queridas, a Rocío Landeros. Ella es directora legal en Bosch, en su oficina en México. Bienvenida, ¿cómo estás, Rocío? Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, al Rocío, contrario, bienvenida. Un gusto estar aquí con ustedes. Y a su vez me permito presentarles una vez más en este espacio a nuestro querido Rodrigo Sánchez Olivares, socio en Garrido Licona, experto legal corporativo. Cuánta energía, muchas gracias. Y pues gracias por la invitación y pues muy gustosos de tener aquí a Rocío, ¿no? Muy bien, pues vamos entonces dándole forma a este caldo de negocios. Platíquenos, ¿qué es esto del cumplimiento normativo legal? ¿Por qué lo debemos de tener en el radar? ¿Cuál es su relevancia, su importancia? ¿Quién comienza? ¿Rodrigo? ¿Rocío? Por favor. Bueno, pues yo iniciaría, yo creo, para empezar es un tema que tiene muchas connotaciones. Podríamos pasarnos aquí 2 horas, cosa que no tenemos. Pasémoslas. Así que tratemos de ser lo más concretos, pero con el mayor contenido de información valiosa. Venga. El cumplimiento, yo me voy a enfocar desde la perspectiva legal. Actualmente sabemos que hay una palabra muy común que se escucha, que es el compliance. Yo me voy utilizo más esta palabra en el entendido como un cumplimiento, ya sea interno, si eres una empresa que no eres regulada. Es decir, ya sabemos todo el cumplimiento del reglamento interior de trabajo, del código de ética y todo esto. En nuestro caso tenemos un área dedicada a eso, que no es la que si bien yo formo parte del comité de compliance, yo soy responsable de un área paralela que es legal. Okay. O sea, en nuestro caso es cumplimiento de la normativa local. Okay. No solamente interna, sino local, que al final tiene mucha relevancia. Entonces, una vez dicho esto, entendamos, las empresas estamos obligadas a cumplir con un sinfín de legislaciones en diversas materias, según muchos factores. Enfoquémonos primero en el core business. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo o la actividad económica principal de tu empresa? Y desde ahí podemos partir. Habrán muchas regulaciones adicional a aquellas que le apliquen a todas las empresas, es decir, a las personas morales, que va desde sociedades mercantiles. Las empresas tenemos obligación, por ejemplo, de tener libros corporativos, de tenerlos al día. Libros corporativos, entiéndase, asambleas, sesiones de consejo, movimientos de capital, etcétera. No me voy a enfocar mucho en lo técnico, pero sí en la importancia de esta parte que tenemos que tener al día, porque al final forma parte oral de una empresa. Igualmente tenemos la parte de cumplimiento, por ejemplo, en todo lo que es para el funcionamiento, es decir, permisos, licencias de todo tipo que sean necesarios para la debida operación de la empresa. Después tenemos desde inversión extranjera, por ejemplo, si tienes accionistas extranjeros, tienes otras obligaciones en materia de competencia económica.
muy importante también. Las empresas, bueno, para poder tener una sana competencia, como el nombre lo dice, tenemos que seguir unas reglas muy específicas del juego, precisamente para pues no afectar esta libre competencia. NOMS, si me meto a temas de NOMS, también es un tema que muy específico también según el sector. rol que hagas. Y después vemos, por ejemplo, real estate. Oye, que la empresa va a traer otro sitio una planta de manufactura. Entonces va desde real estate, la compra de tierra y luego el contrato de obra a precio alzado y todo lo que hay atrás ahí. La parte laboral, actualmente con tanta reforma laboral e iniciativas que escuchamos ahorita con los servicios especializados, pues una serie de regulaciones que tenemos que cumplir sí o sí, y que bueno, al final requiere experiencia, expertise y pues lo más importante que es el cumplimiento de estas normas. Me podría seguir con otras más, pero yo creo que con esas tenemos, o como me digan. Tienes un bonche de materia donde sospecho que debe haber un grupo de especialistas para poderle dar correcta atención. Hablaste y diste una referencia muy importante de acuerdo a tu empresa, de acuerdo al tamaño, inclusive me atrevería a decir, y al sector en el que te desempeñas. Pero vemos que son demasiadas particularidades y nos mencionaste algunas como para poderlo abarcar entre 2 o 3 personas, ¿cierto? Esto tiene que ser materia que se debe de tratar de manera especializada, mi querido Rodrigo. De manera especializada y además, y quiero puntualizar porque hiciste una separación que me parece muy importante, ¿no? El famoso compliance, que eso normalmente lo podemos ver, Chio, que al interior de las empresas se está separando, ¿no? O sea, está generándose ya una división, unas gerencias encargados del cumplimiento, que es un tema regulatorio, es un tema de políticas, de muchos temas y muchos procesos que van encaminados a ese sector. Y por otro lado, pues viene el cumplimiento que lo hemos platicado muchas veces aquí, que es el del día a día, ¿no? Ya lo decía Chio, oye, los libros corporativos, el tema que tiene que ser, pues para que tú puedas llegar a operar, ¿no? El tema contractual, etcétera. Pero después viene lo regulatorio y eso es un reto bien importante, Octavio y Salvador, dentro de las empresas, porque al final toda esta chamba, y mencionó algunas cosas, pero todo eso pasa al interior de las empresas, entonces hay que focalizarnos, hay que ver, oye, no quiere decir que algo sea más importante que otra cosa, hay que ver absolutamente todo y por eso hablamos del cumplimiento normativo de las empresas, que son actividades que se tienen que hacer día con día para evitar caer en algún tema de riesgos y por supuesto tener sanciones, ¿no? Y lo pusiste en un escenario muy importante y muy bonito en este caso. Yo lo vería desde una perspectiva, cualquier empresa, ya sea personal, o sea, de un individuo o de una corporación, en este caso como Bosch o como cualquiera otra, puede ser una pequeña, mediana o superempresa como Bosch, necesita cumplir con las diversas disposiciones. O sea, si abrimos un negocio, pues no es abrir el negocio y abres la cortina y te pones a vender. Necesitas permisos, necesitas tú el cumplir con una serie de requisitos legales, jurídicos, para poder abrir un negocio. Desde el permiso de la delegación, desde un permiso ante quizás la Secretaría de Salud, porque si vendes comida, debes de tener un permiso de esa naturaleza, desde un permiso de manufactura, si es que tú manufacturas algo, desde un permiso para poder, en este caso, licencia tener ambiental. De todo. O sea, para todo necesitas cumplir con las diversas regulaciones, leyes, y pues incluso para poder operar en algunas ocasiones, tú necesitas una estructura jurídica, como puede ser una sociedad, una empresa, en donde necesitas constituir esta empresa y pues necesitas obligadamente observar todos estos conceptos legales que si no los observas, lejos de tener un negocio en marcha, tienes un problema. O una bomba de tiempo. Marcha. Correcto. Así es. Por ejemplo, mencionando otros temas muy relevantes, además de lo fiscal, por ejemplo, todo lo que es propiedad intelectual, ¿no? Es algo que normalmente no tenemos en el radar, que creemos que no puede tener un mayor impacto y sobre todo pensando en empresas incipientes. Y ves que a la larga resulta que es un tema crucial, ¿no? Desde el registro de marcas, ya no se diga temas de patentes, incluso en nuestro caso como empresa, ya muy grande, tenemos temas de encontrar, no sé, en e-commerce,
piratería de productos. Claro. Y todo el proceso que hay que hacer desde la vía administrativa, la vía penal. O sea, es un sinfín de cuestiones que tienen que ser consideradas, porque como dices tú, para que nos lleven a un buen puerto y no termine siendo un problema. Ese tema que comentas de las marcas, y este es un ejemplo, ¿no? Abres tu changarro y dices, bueno, me la aviento a como decimos coloquialmente, la Viva México. Vámonos, venga, abres. Bueno, te pueden clausurar desde el minuto 1, pero déjame pensar que la libras. Y pones a tu establecimiento chavita vendedora de autopartes o chavita restaurante o lo que sea. Y por alguna razón tiene éxito. Y no lo registras. Y resulta que el de enfrente se da cuenta y pues le pone chavita a un concepto semejante. Y pues resulta que todos se van a ese lugar que se llama chavita pensando que es el mismo. Y son detalles de cumplimiento. Y aquí es donde viene la figura de ustedes como abogados y como expertos dentro, en tu caso, Rocío, de la organización y tú como asesor, en donde el objetivo de ustedes es asegurarse de que todos estos detalles jurídicos que tienen un impacto en la empresa se cumplan. Es correcto. Yo creo que ahí, muy importante, de hecho, trabajamos de la mano, ¿no? Es decir, el asesor externo con el interno, porque son, si bien, digamos, ambos somos abogados, tenemos visiones distintas que se complementan, ¿no? Y entonces, este trabajo en equipo es súper importante. Muchas veces, desde la perspectiva de adentro, tienes el enfoque quizá de riesgo, pero tienes la importancia de la visión del negocio, ¿no? Y por otro lado, quizá puedes pasar por alto riesgos que por la falta del expertise profundo, bien, es cuando entra el asesor externo y entonces se hace una mancuerna muy importante. Y hay un tema también, digo, siguiendo el orden de ideas, aquí seguimos con el eje rector, que es el cumplimiento. Entonces, bien lo comentaba Salvador, el cumplimiento, pues no importa que seas una empresa chiquita o un empresario que está abriendo su negocio hoy, es las mismas reglas, las mismas actividades, las mismas obligaciones que si fueras una empresa transnacional enorme y que estés poniendo una subsidiaria en México, ¿no? Y enfocándonos otra vez al tema de las marcas que tanto nos gusta Octavio y Salvador, ¿no? En ese caso, pues vemos empresas chiquitas que a lo mejor arrancan su negocio, como tú lo comentas, Salvador, y no les importa el registro de su marca. Y luego, y aquí puede ser en dos vías, porque desde que tú puedes estar pisando otros callos, digamos, ¿no? A alguien que ya tiene registrada la marca y tú no lo observaste, pues porque fue una desatención o fue parte del cumplimiento que no viste. O puede ser una empresa transnacional que te constituyes o constituyes una subsidiaria en México o cualquier establecimiento permanente que vas a usar la marca que tiene o que el titular de la marca es tu casa matriz y que no cumples, Chido, ¿y cuántas veces lo hemos visto? No cumples con la regulación en México, no registras la marca en México, no tienes contratos de licencia de uso de marca, ¿no? Entonces, todo esto, pues al final pone en riesgo a cualquiera de los dos sectores, sea una empresa chica o sea una empresa... Nos vamos a un corto, Octavio. Vamos a tomar una breve pausa. Regresamos con algunos detalles de ya poner en blanco y negro cuáles son los temas más importantes desde la perspectiva de cumplimiento que debemos de observar y cuidar. De acuerdo, pues no se nos muevan, queridos y queridas. Estamos en el 98.5 El Heraldo Radio en el programa titulado Sin Duda #Asesórate. Ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Soy Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en este programa titulado Sin Duda #Asesórate. Estamos platicando sobre normativas, cumplimiento normativo legal en las empresas. Nuestros especialistas Rocío Landeros y Rodrigo Sánchez nos están dando aquí, pues, materia relevante que debemos de considerar al momento de, pues, no solamente tener o iniciar un negocio, sino cuando tenemos ya un negocio en marcha y en el caso de una empresa ya con un posicionamiento importante. Estábamos platicando fuera de micrófonos que nos van a dar tips ya muy puntuales, aspectos muy puntuales que no debemos perder del radar. Querida Rocío, ¿nos podrías comenzar con estos puntos a enumerar? Con mucho gusto. Bueno, iniciamos. El primer punto que comentábamos es todo lo que es referente a lo societario.
Es decir, tú constituyes una sociedad y tienes obligaciones muy específicas que hay que cumplir. Y lo que comentábamos, libros corporativos, esta parte de las asambleas, los poderes, para que una empresa pueda actuar necesita hacerlo a través de sus representantes, quienes deben ser apoderados. En fin, yo lo resumiría en la parte o en la rama de societario. Ok, todo lo que tiene que ver entonces con no solamente dejar bien claro quiénes son tus socios, sino qué poderes, qué alcance tienen y esto funcione. Exacto. ¿Qué más, mi querido Los Rodrigo? derechos y obligaciones de estos socios, del Consejo de Administración y cumplir obviamente con las asambleas que decía Rodrigo. Pues punto número 2, yo te diría los contratos, ¿no? Y en el tema de los contratos tenemos que dividir cuáles son los contratos que vamos a celebrar con nuestros proveedores, con los contratos que vamos a celebrar con nuestros clientes y cuáles de esos contratos, como decía Rocío, pues cuáles de esos contratos van a tener que ser o contener temas regulatorios, ¿no? Entonces es muy importante. Hay contratos que deben inscribirse, hay contratos, a lo mejor estoy pensando en temas de Conducef, dependiendo del giro, pueden ser otros en Profeco, etcétera, pero tienes que ver y tienes que tener tus contratos desde el día 0, ¿no? Porque eso además pues forma parte de protección que vas a tener con tu empresa, ¿no? Exacto, recordando, o sea, los contratos al final plasman el contenido de la operación, ¿no? Ahí Yo está. muchas veces decía, dicen que los abogados, bueno, revisan contratos. No, yo digo que convertimos operaciones de negocio en contratos que son exigibles, legalmente exigibles. Y que van completamente vinculados con este concepto de materialidad del cual hemos hablado repetidas ocasiones en este espacio. Punto número 3. Punto número 3, yo diría laboral. Al final no tienes empresa si no tienes trabajadores. Y además actualmente este es un momento en el que el tema laboral es sumamente relevante. Entonces esa parte es súper importante. Ahorita tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que es servicios especializados, REPSE, es decir, un cumplimiento sumamente exigente en todo lo que la norma laboral requiere. Bueno, aquí sí te pueden parar la operación. Puede ser un gran negocio, puede ser una gran empresa, pero si no cuidas estos detalles en materia laboral, la operación se puede parar completamente. Así es. Totalmente. Pues la siguiente sería licencias, permisos, anuencias municipales, locales, federales, ¿no? Recordemos que en nuestro país, pues depende del estado en donde te vayas a constituir, pues existirán permisos que vienen desde el tema municipal hasta un tema federal. Entonces es muy importante entender qué actividad voy a desarrollar para entonces saber qué permisos, qué licencias o qué autorizaciones necesito conseguir, ¿no? De acuerdo. Pienso que ese sería el cuarto, ¿no? Coincido totalmente. El quinto, yo diría entonces lo que platicábamos hace unos momentos respecto a la propiedad intelectual. La importancia de proteger tu marca. Al final tu marca va a ser tu nombre, tu reputación y se vuelve una parte crucial de tu negocio. Entonces yo diría que esta parte de propiedad intelectual. Que hoy el tema de marca trasciende no solamente el tema de propiedad intelectual trasciende no solamente a la marca, sino a algunos otros intangibles que están alrededor de ella, ¿cierto? Exacto. Digo, hablamos de la marca porque es, digamos, el alma de la empresa con la que inicias, pero yo te diría, sí, hay un tema de propiedad intelectual de intangibles, ¿no? Desde el, oye, voy a tener diseños, porque algún diseño industrial, voy a tener alguna patente, ¿no? O sea, todo eso es bien importante conceptualizarlo, aterrizarlo, la parte legal de las empresas o de los asesores para saber, pues, qué es lo que vamos a proteger y eso que nos permita al final del día llevar a cabo nuestra actividad. Acaban de comentar ustedes que una marca es el alma, se convierte en el alma de la empresa. Y me voy a permitir poner el caso de la empresa que representas, que es Bosch o Robert Bosch. La marca Robert Bosch es una marca que garantiza calidad, que garantiza un producto y que te da definitivamente esa confianza como consumidor. Reputación. Correcto. Si la marca no existiera, probablemente esa marca que está en los productos, el negocio puede desaparecer. ¿Por qué? Porque el consumo que se da en estos productos que ustedes desarrollan, pues no va a ser el mismo si le pones otro nombre a ese producto. Y pues el negocio prácticamente puede desaparecer. No, es el alma. Y pongo el caso de
Robert Bosch, pero hay marcas de tenis, hay marcas de tecnología, hay marcas de bebidas, hay marcas de todo tipo, como de firmas, por ejemplo, también. Este ejercicio, queridos y queridas, hagan este ejercicio con nosotros. Piensen en la marca de lo que ustedes quieran y ese primer nombre que les venga a la mente precisamente Garrido se ha ganado esa reputación en ese sector, en ese producto, en ese mundo, en ese mercado. Por eso es importantísimo no perderlo del radar, que pareciera que es muy fácil decirlo y muchas veces al mejor cazador se le va la liebre, ¿cierto? Coincido totalmente. De hecho, para nosotros, la marca, uno de nuestros activos más valiosos, por lo mismo lo cuidamos al máximo y de ahí también se deriva el exigente nivel de cumplimiento que precisamente tenemos nosotros, ¿no? Con toda la normativa legal. De acuerdo. ¿Hay algún extra que nos quieran regalar? ¿Un punto 6, un pilón? Yo te diría que nuestra invitada... Hay muchos más, yo creo. Sí, lo estamos sintetizando a 5 por temas de tiempos, pero a ver, ¿cuál sería ese Yo te sexto? diría que le demos la palabra a nuestra invitada, que además tiene una que creo que es toral en todo esto. Pues yo me iría desde la perspectiva, aplica para todos, pero obviamente como empresa grande transnacional, la parte de competencia económica. Importantísima tener cumplimiento absoluto y esto va desde no solo cumplir con la norma, pero es capacitar a la gente constantemente, es campaña de publicidad interna, porque al final esto se vuelve, estamos todos en el mismo barco, ¿no? En el momento de que algo llega a pasar, todos estamos en el mismo barco. Entonces es muy importante que digamos, me refiero a todas las áreas que componen la empresa, tenemos que estar jugando en el mismo lado y remando para el mismo sentido para evitar que pudiera haber algún incumplimiento en esta materia. Entonces, bueno, ese es de hecho uno de los esfuerzos que a día tenemos con mucho enfoque. Y yo creo que comentas algo bien importante, ¿no? Digo, en el tiempo que nos queda, pero creo que cada vez más el trabajo del abogado se convierte al interior de la empresa, pues eres más un coordinador, ¿no? Empiezas a tocar distintos puntos, porque vas al final del día a ver temas de venta o desde los proveedores que están llegando, pues habrá que revisarlos, habrá que analizarlos. De ahí el proceso, pues se sigue al tema a lo mejor del cumplimiento de la obligación, esta otra parte que hablabas tú del compliance, pero después al final pues tenemos que ver que no estemos pisando, que no estemos incumpliendo. Y esto toca a todos los sectores, correcto, a todas las áreas que puede llegar a tener la empresa. Entonces creo que, y es muy, muy importante al final del día, el trabajo del abogado in-house dentro de la organización, ¿no? Así es. La figura del abogado me parece que tiene y ha venido cambiando sustancialmente. Yo recuerdo que antes escuchaba al menos, y me parece que varias personas escuchamos abogado, e inmediatamente se te venía a la mente pelea, pleito, discusión, debate. Y me parece que hoy no es eso propiamente. Y hablando del compliance o cumplimiento normativo legal, es justo lo contrario. Lo que quieres evitar es llegar a una pelea, a un pleito, a una discusión que no gana, en la cual no se gana, sino por el contrario. Lo contrario, todo se puede perder. Mientras menos peleas tengas, mejor abogado eres. Correcto. Yo creo que la función principal al día de hoy de los abogados in-house es precisamente la prevención de riesgo con un enfoque de visión de negocio. Yo creo que esa es actualmente digo, eventualmente si se presentan tienes que actuar y litigios es otra de las ramas que tenemos que ver, pero el enfoque principal debe estar en la prevención. Bueno, pues nos llegó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos. No sé si para el siguiente bloque sigamos con Rocío. ¿Te quedas con nosotros? Tenemos invitados ya también esperando, Octavio. Entonces vamos a hacer aquí una pausa en lo que definimos. De cualquier manera, muchísimas gracias a ambos por esta charla tan entretenida. Y ustedes no se nos muevan, que esta pausa va a ser súper breve, así que vayan nada más por un fresquito, tomen algo de aire, nosotros haremos lo mismo y regresamos a este espacio titulado Sin Duda #Asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Ahora volvemos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Soy Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. En el bloque anterior, nuestra invitada Rocío Landeros, directora legal en Bosch,
nos puso un pase raso y al pie para platicar sobre un tema el cual vamos a estar aquí peloteando, mi querido Salvador, y que tiene que ver todavía con cumplimiento normativo, pero ahora en el aspecto legal laboral. Así es. Y bueno, para eso invitamos a nuestro querido socio Álvaro González Esquiafino. Esquiafino. Con la finalidad que platiquemos a ver qué es el cumplimiento normativo laboral o legal laboral y cuáles son los puntos que debemos de cuidar, Álvaro. Cuéntanos y bienvenido, mi querido Muchísimas gracias, muchas gracias, Salvador. Sí, con todo gusto. Mira, la materia laboral a últimas fechas y a partir de la reforma de 2019, que fue una reforma de gran calado, ha generado muchísimos temas de cumplimiento regulatorio. Tiene un programa de inspección federal de la Secretaría del Trabajo muy agresivo, ¿no? La Secretaría ha publicado que tiene la consigna de llevar a cabo por lo menos 40,000 inspecciones de condiciones generales de trabajo por año, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, digo, el cumplimiento laboral es clave para cualquier empresa, ¿no? El primer punto que es muy importante y el que hemos observado cuando hacemos diagnósticos de cumplimiento es empezando por los contratos de trabajo, ¿no? Lo básico. Esto es muy importante porque la ley nos dice que una falta de contrato de trabajo es siempre imputable al patrón y no depriva al trabajador de los derechos que tiene, ¿no? Entonces, el contar con un contrato de trabajo sólido, claro, que contenga los requisitos mínimos legales, es base, ¿no? Es la base de la relación de trabajo. Y que deja de decirte que en muchas ocasiones el contar con un contrato parece algo sencillo, pero es lo que menos se cuida, Álvaro. Desde que no existe o que se utiliza un formato, un machote que antes incluso hasta en las papelerías vendían. Sí, es Contrato correcto. laboral. Un ejemplo muy claro son los contratos por tiempo determinado, ¿no? Había una práctica común de celebrar de forma indiscriminada contratos de trabajo por tiempo determinado, prorrogarlos de forma indefinida y se daba el caso inclusive que había empleados contratados con este tipo de contratos por tiempo determinado y llevaban ya 2 años en la empresa, ¿no? Y contratos de un mes. Ya existen desde la reforma de 2012 los contratos a prueba, los contratos a capacitación, pero sí, como comenta Salvador, es muy importante el celebrar el contrato adecuado para iniciar de forma correcta la relación. Ahora, junto con los contratos, también está el tema de reglamentos, políticas internas, planes en particular, ya sea, ejemplo, fondo de ahorro, previsión social, etcétera, lo que son las prestaciones, Álvaro. Así es, todo lo que son las políticas internas, los reglamentos, el reglamento interior de trabajo, que es importante mencionar que si bien es potestativo para el patrón el tener un reglamento, es muy recomendable porque al momento de que este se registra ante la autoridad laboral, puedes tú hacer responsable al trabajador de su incumplimiento, ¿no? El contar con políticas internas también ya derivado de las NOMs que recientemente se han generado, la NOM 035 para prevenir ahí factores de riesgos psicosociales, la NOM 037 de teletrabajo, ya indican una obligación específica para los empleadores de tener políticas internas, ¿no? No nada más basta con tener las políticas, sino darlas a conocer a los empleados, ¿no? Que exista la constancia de que el trabajador las conoce y, regresándonos un poco, incluir en el mismo contrato de trabajo que el empleado tiene la obligación de conocer esas políticas, ¿no? Aún y cuando estén en una intranet, por ejemplo, ¿no? Y que siempre van a estar disponibles en recursos humanos. ¿Tienen que firmarte algún entregado o algún entregable, perdón, o algún acuse de recibo en ese sentido? Mira, en el caso específico del reglamento interior de trabajo, sí existe la obligación de entregar a cada trabajador y que conste el acuse, ¿no? En las políticas internas, no. Estas pudieran estar simplemente en la intranet de la empresa y en el contrato hacer referencia a que están en el intranet y que el trabajador tiene obligación de Que conocer. siempre es recomendable sí entregarlas. Perfecto. Es la realidad. Es lo recomendable. Digo, la materia laboral es una materia de papel, ¿no? En donde siempre una firma autógrafa pues va a ser prueba plena en caso de un litigio, ¿no? De acuerdo. El Ese es el siguiente punto punto. número 1. Sí. El siguiente punto es las condiciones generales de trabajo, ¿no? Digo, como saben, hay unas prestaciones mínimas obligatorias que todos los trabajadores en México tienen derecho.
hay que tener cuidado en incluirlas en los contratos de trabajo y, por supuesto, cumplirlas, ¿no? Cumplir con los mínimos legales. Obviamente, dependiendo la industria en la cual se encuentra determinada empresa, pues la práctica será a lo mejor otorgar más, ¿no? Pero recordando siempre que la ley establece mínimos, ¿no? Lo cual quiere decir que las empresas podrán otorgar superiores, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que si se otorgan condiciones superiores, ya no se podrán después eliminar, ¿no? Disminuir, correcto, ¿no? Y dentro de estas condiciones, me parece que ya no solamente son las económicas, sino también ya hay condiciones en cuanto a instalaciones, en cuanto a temas de psicología, etcétera, Álvaro. Es correcto, digo, el cumplimiento de las NOMs, como lo platicábamos, es muy importante. La 035 específicamente, que habla de factores de riesgo psicosociales, no nada más obliga a tener una política y a tener una relación de empleados que hayan tenido un impacto traumático, ¿no? Que los haya marcado, sino también le genera una responsabilidad para el patrón de dirigirlo a atención médica, ¿no? Entonces, sí van más allá de condiciones económicas o de paquetes de compensación. Así es, ¿no? Así es. Y bueno, también hoy en día hablando de trabajadores que no necesariamente estén vinculados a una empresa, sino a una empresa de servicios especializados, el tema del REPSE, Álvaro. Correcto, así es. Esta reforma de subcontratación de 2021 que hizo mucho ruido, ¿no? En su momento hubo inclusive asesores que decían que era el fin del outsourcing, ¿no? Lo cual no fue así. Obviamente se reguló muchísimo, ¿no? Se hizo mucho más. Sí, fue el fin del outsourcing indebido. Indebido, es correcto, así es, ¿no? Se reguló mucho y efectivamente ahora hay que dar cumplimiento a todas estas nuevas obligaciones que se generaron por esa reforma, ¿no? Una de ellas, el que siempre, cuando se vayan a prestar servicios especializados, contar con este registro, este REPSE, ¿no? Que es el padrón de prestadores de servicios especializados, el cual tendrá que renovarse cada 3 años, ¿no? Y sin él es muy importante que sepan que contratar con un proveedor que requiere REPSE y no lo tiene, existe una responsabilidad solidaria importante, ¿no? Entonces, es muy importante tener controles para la contratación de proveedores, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sobre todo para empresas que tienen muchos proveedores, ¿no? En la manufactura, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. En la industria automotriz. Así es. Oye, y otro punto también es el tema de tu relación cuando tienes trabajadores sindicalizados, la relación con los diversos sindicatos, Álvaro. Es correcto, digo, la reforma de 2019, uno de los ejes centrales de esa reforma fue el cambio de la vida sindical en México, ¿no? Antes se daba la indebida práctica de celebrar de estos contratos no activos, ¿no? O contratos de protección, toda vez que la ley facultaba a los sindicatos a emplazar a huelga para firma de contratos, ¿no? Ahora ya no es posible, ¿no? Ahora realmente lo que se espera es que las relaciones sindicales sean reales, que exista una negociación real de un contrato colectivo de trabajo y obviamente el estar dando cumplimiento a las revisiones anuales de salario y a las de cada 2 años de condiciones generales de trabajo es muy importante, ¿no? Sí. Y bueno, el tema de la confidencialidad y el tema de uso de datos personales. Así es, la protección de datos, la confidencialidad de estos es muy importante, ¿no? Digo, si bien es una materia distinta a la laboral, por supuesto que tiene muchísima relación. Uno de los controles administrativos que son base para las relaciones de trabajo es la entrega de un aviso de privacidad, ¿no? En donde el empleado se le dé a conocer cuál va a ser el tratamiento, el propósito de estar recabando sus datos personales, ¿no? Y obviamente el propósito de hacerlo, ¿no? Y la confidencialidad también, y la confidencialidad va en 2 vías, ¿no? Digo, tanto la del trabajador, de su nombre, de sus datos, como de lo que recibe de la empresa, ¿no? De lo que tiene conocimiento de la empresa. Es importante incluir cláusulas de confidencialidad e inclusive celebrar convenios de confidencialidad separados al contrato, ¿no? Estimado Álvaro, lastimosamente llegamos con el tiempo encima ya al bloque. Traías otros 2 o 3 puntos más, pero tendremos que reservarlos para otro momento. Muchísimas gracias, mi querido Álvaro González. Con mucho gusto, muchas gracias. Nosotros regresamos, queridos y queridas, a este espacio titulado sin duda #asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Ya volvemos.
Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Sin Duda Asesórate, que se transmite desde el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y por toda la República Mexicana a través de las repetidoras de la señal de El Heraldo Radio. Mi querido Salvador, siguiendo con temas de cumplimiento normativo, ahora vamos a caer en una materia que es ya tradición en este espacio, y esta es la materia fiscal. Que no gusta por lo regular, el pago de impuestos es duro, pero también seguro. y así como la verdad que es dura, los impuestos también son duros. Así es. Para hablar de impuestos, o para hablar en este caso del cumplimiento fiscal, nos permitimos invitar a dos especialistas en la materia. Me hiciste caer una, pero ya no más. Que son expertos en la materia, y me refiero a don Leopoldo Gutiérrez, socio en Wimba, empresa especializada en desarrollo de soluciones tecnológicas. ¿Cómo estás, mi querido Leopoldo? Mucho gusto. ¿Qué tal, mi querido Leopoldo? Y a mi querido Marco Alberto Chavarría Orozco, socio en Garrido Licona, experto fiscalista. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente. Tienes una reflexión muy puntual, mi querido Marco, respecto a este tema de los impuestos. ¿Cuál es esa reflexión? Mira, solo hay algo certero en esta vida. Pagar los impuestos y la muerte. Eso. Todo lo tenemos que hacer. Duro, pero seguro. Sí. Y es algo que no te pudiste esperar, tenías que ponerle las cerezas en el pastel. Sí. Bueno, a ver, entonces, como ustedes han escuchado en todo este programa, hemos venido hablando del cumplimiento que debemos de tener en el radar en las empresas, y hoy que toca en su cancha, en este caso en la parte fiscal y obviamente en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas, ¿qué nos pueden decir sobre estos puntos que tenemos que traer? Que hoy en día el cumplimiento fiscal, y quiero interrumpir, Octavio, perdón, porque el cumplimiento fiscal no se puede concebir sin la tecnología. De acuerdo. La tecnología es indispensable. Y ahora sí, con ese preámbulo, pues díganos, ¿qué es el cumplimiento fiscal y cómo se completa con la tecnología y cuáles son los puntos más relevantes a cuidar en esta materia? Como es, todos debemos de cumplir con nuestras obligaciones fiscales, tributarias. Todos tenemos que pagar impuestos. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer de entrada? De primera forma. Uno, tenemos que presentar todas nuestras declaraciones. Viene desde el día mes a mes, anuales, trimestrales, todo lo que venga. Y algo que hoy en día las autoridades han hecho mucho hincapié es en el tema de CFDIs. Las facturas. Eso es una de las primeras obligaciones y que ya tenemos que ver, que es el tema de emitir nuestras facturas. Respaldar todas nuestras operaciones con ellas. Yo te diría que dentro de estos dos puntos es donde radica todo este cumplimiento fiscal. ¿Por qué? Porque hoy en día todo lo que viene siendo el fisco está observando, está viéndonos a través de los FDIs, a través de la tecnología que ha invertido, algo impresionante que hoy en día ya nos fiscaliza en el día a día. Ellos tienen completa certeza de nuestros movimientos, tienen toda la película completa, y fuerza con fuerza se contrarresta, mi querido Leopoldo. Digo, lo que hay hoy la transición es que estábamos acostumbrados a hacer o vivir un sistema autodeterminado. Eso quiere decir que el contribuyente determinaba y presentaba el impuesto a cargo o a favor. Hoy en día la autoridad tiene elementos para transitar ya a un sistema determinado por la autoridad. Eso significará que a futuro, o si no es que ya estamos dentro, estamos viendo visores donde la autoridad te da ciertos elementos para los pagos pagos provisionales, igualmente para temas de IVA. En el tema de personas físicas vemos ya prácticamente la declaración hecha. Y ahí es donde cambiamos conceptualmente de los sistemas autodeterminados a sistemas determinados. Y como dice Marco, pues el driver o el conductor para que esto ocurra, pues es prácticamente la factura electrónica. Ahí es donde vive toda la información de las operaciones en tiempo real. Entonces, pues la autoridad tiene la posibilidad de vivir esa transición, si no es que lo haga explícito, al menos si tiene la información para hacer comparativos
de lo que uno declara contra lo que la propia autoridad observa a través de los propios CFDI. Y es algo correcto. Bueno, Pero, adelante. Complementando esto que comentan, el cumplimiento fiscal está referido al pago de los impuestos dentro de una organización. Es algo que no puedes evitar. Debes de cumplir sí o sí. Y entonces es indispensable que las empresas se aseguren de esta situación. Y el cumplimiento fiscal abarca el tema del pago del impuesto sobre la renta, pago de impuesto al valor agregado, pero también pago de todas las contribuciones a las que es sujeta la empresa, la sociedad, tanto por su operación como por la relación que tiene con terceros, como pueden ser personal, como pueden ser proveedores en el extranjero o terceros a los cuales tiene que retenerles para pagar los impuestos. Claro. Eso es algo que no se puede dejar de cuidar porque puede impactar si no lo hacemos. Tu pago de impuestos puede ser tan sencillo o complejo como tu operación lo Así dicte. es. Y me parece que la observación que hacen Marco y desde luego Leopoldo en torno a que para poder cumplir con esto, el tema de la tecnología y el cuidar la emisión de CFDIs es indispensable, desde luego. Y ahí te interrumpo, Salvador, ahí tienen varios eventos, o sea, un CFDI, bueno, parece que es el hilo conductor para todo, pero dentro de él viven cancelaciones y hay que tener ya la materialidad de la operación. Viven denuncias en proveedores que se han incumplido de la emisión de los complementos de pago. Vive el correcto timbrado y la verificación en línea de las facturas, porque tienes que estar verificando ahora la retención, el régimen, la descripción del producto o servicio, en fin, las tasas. Todos esos eventos se tienen que vigilar a la hora de que llegan los FDIs. De otra forma vas a tener problema con la autoridad. Tienes obviamente pues todo el tema de la nómina que vive un mundo aparte, vive también, tenemos los temas de comercio exterior, que no es un CFDI, pero yo creo que es el primer documento en México que vive de forma automatizada. El pedimento nace mucho antes que los propios CFDIs. Y bueno, todo este conjunto de información se combina obviamente con los sistemas contables de las empresas y con la parte del mundo financiero, ¿no? ¿Y esto qué nos lleva? Que hoy en día el fisco, literalmente, ¿qué está haciendo? Como ya decía, ya hay una precarga. Ya de repente nos puede decir, estos son tus ingresos, este es tu impuesto. Y ese es hacia donde directamente quiere ir las autoridades. Es decir, ya nada más darte una línea de captura donde tú pagues. Hoy en día eso lo vemos en el impuesto sobre la renta. Pero ¿qué ha dicho en foros, en todas las autoridades? Ya va para IVA. Ya hoy en día ya también lo va a implementar y va a querer en su momento dado, ya te va a dar como un prellenado. Si bien es cierto, hoy todavía lo podemos modificar, ya lo que está buscando la autoridad es que lo tengamos perfecto, que estemos acercados a ese monto. Y esa es la parte y el reto que encontramos, como bien lo decía Leopoldo, de tener nuestra información contable, fiscal, los CFDIs, todo este análisis para que literalmente estemos totalmente perfectos en el cumplimiento. Y yo agregaría incluso el tema del complemento cartaporte, que no lo teníamos. Ahora este año ya tenemos la obligación de emitir también un CFDI para poder mover las mercancías en territorio nacional, que no es propiamente un tema fiscal, pero al final es una factura que también da la pauta para que haya movimientos de mercancías en territorio nacional. Y es correcto. Parecería ser que hoy el tema de los comprobantes fiscales digitales por Internet, facturas electrónicas o CFDIs, pues realmente no son un tema de obligación. Bueno, son temas de obligación fiscal, pero no están realmente vinculados con el cumplimiento fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Es una herramienta para cumplir. El cumplimiento fiscal se da en la presentación de tus declaraciones mensuales, anuales y en el pago de los impuestos que corresponden. Pero ahora resulta que los CFDI se han vuelto un factor toral, un factor que no podemos dejar de utilizar para poder cumplir. Y parecería esto que es un programa de CFDIs, pero es que la realidad es esa. Claro. Hoy los CFDIs, a la luz de lo que hoy tiene la autoridad, son la base del cumplimiento fiscal y hacia allá va por eso el uso de la tecnología. Así es, Salvador, se constituyen bases de datos, obviamente con un uso, con un objetivo que es el cumplimiento, pero hay que tener en mente también que esos mismos FDIs dan la pauta para generar programas de fiscalización a nivel local, impuestos locales,
o dan la pauta también para programas de seguridad social, de fiscalización en seguridad social, y se vuelve, digamos, de nuevo el DNA, digamos, del cumplimiento para todo el país, ¿no? Entonces sí es importante poner atención a este instrumento porque de otra forma pues vamos a quedar en default muy rápido. Sí. Oye, Marco, ¿cuál sería la problemática si una empresa no cumple con estas obligaciones fiscales, si cae en default? Primero, todo el riesgo. Vienen multas, el impuesto que no estás pagando, vienen auditorías por parte del SAT, sanciones monetarias y hasta en un momento dado puede llegar hasta un tema penal, la cárcel, si en su momento son montos muy grandes por los cuales no puedes llegar a cumplir. Incluso el tema de la operación se puede detener, Leopoldo, porque hoy ante la falta de cumplimiento o eventualmente al tener empresas como proveedores que están en las listas negras, llámese factureros, outsourcing indebido u otros, pues nos puede dar lugar a que nos cancelen sellos digitales. Es correcto. Y eso, pues, es más que la propia cancelación, es un riesgo reputacional también de los negocios, de las empresas. Sí. Igualmente, la parte de nuevo, de la carta aporte, pues, es el incumplimiento de contratos comerciales, de tener una planta. En fin, creo que tiene muchos efectos la sanción que el SAT está estableciendo en caso de incumplimiento, porque pues es muy fácil realmente bajar el certificado de sello digital y detener la operación en una empresa, ¿no? Ahora, los expertos en materia fiscal, ¿cómo podemos asegurar el cumplimiento fiscal? Desde luego el uso de la tecnología, pero a ver, haciendo un repaso, ¿cuáles son los puntos que un fiscalista o un encargado de esta área debe estar cuidando? Primero, revisar que todas nuestras declaraciones estén presentadas. Mensuales, informativas, anuales. Del tema de también estemos pagando nuestras cuotas obrero-patronales, también nuestros impuestos locales. Tenemos que hacer todo este análisis, todo este vaciado que estemos cumpliendo adecuadamente. Y después empezar con ayuda de toda la tecnología, asegurarnos que todo es correcto, que todo cuadre, que nuestra información contable la tengamos. Oye, aquí también un tema importante es estar checando el buzón tributario, que es el medio a través del cual el SAT puede ejercer sus facultades para confirmar que estemos pagando impuestos. Y si no lo checamos, pues ojo, mucho ojo, ahí puede haber un problema fuerte. Octavio. Pues vamos llegando ya al final del programa. De manera rapidísima y general, mi querido Leopoldo, una reflexión final, por favor. Pues centrar, digamos, las buenas prácticas en las empresas. Yo creo que sí hay que hacer un alto y revisar los procesos internos para que ese cumplimiento que se complica cada vez más, pueda transitar hacia un mundo ordenado donde pues las partes se correspondan y tengamos pues cada vez menos necesidad de rehacer o tener que duplicar procesos, ¿no? Bueno, mi querido Marco, ya no nos dé tiempo de tu reflexión. Asegurarnos e invertir en la tecnología para poder cumplir. Ya lo escucharon, queridos y queridas. Leopoldo Gutiérrez, Marco Alberto Charriosco, Salvador Garrido Márquez, Luis Octavio Tierra. Nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Se queda en 98.5 El Heraldo Radio. Los queremos. Chao, bye. Buenas noches.